Hola a todos y todas, soy Marta Estea Miñano y os doy la bienvenida a Animales con Derechos. Ayer, mientras muchos se disfrazaban para Halloween, no pudimos evitar pensar en un disfraz muy diferente, el de aquellos que se ganan la vida atormentando a animales en espectáculos públicos. Sí, lo habéis adivinado, en nuestra opinión, pocos disfraces son más aterradores que el de un torero. Hoy, a 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, personas de todo el planeta honran a sus muertos. Desde Animales con Derechos también queremos honrar la memoria de otro tipo de vidas, las de cientos de miles de becerros, vaquillas, novillos, vacas y toros que mueren cada año torturados en festejos taurinos en 8 países del mundo. La tauromaquia es hoy nuestro Halloween y a ella vamos a dedicar este programa. Y lo haremos de la mano de un invitado que ha dejado una huella imborrable en la batalla contra esta denostada actividad. Nuestro invitado, siempre respaldado por la ciencia y la precisión de los datos, proporciona información vital a activistas antitaurinos de todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros a José Enrique Zaldívar, veterinario y presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, ABATMA. Así que toma papel y lápiz porque en este programa vamos a aprender mucho. Te invitamos a dejar tus preguntas, como siempre, en los comentarios y si no respondemos en este programa, recuerda que podremos hacerlo en futuros episodios. Recuerda que este no es solo nuestro canal, es tu canal, el canal de todos los que luchamos por los derechos de los animales. Querido José Enrique, te damos una cálida bienvenida y agradecemos que estés aquí con todo tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Pues nada, vamos a querer saber un poco tus inicios, cómo comenzaste y, primero de todo, ¿por qué te hiciste veterinario? Bueno, pues es una pregunta que me hago con cierta frecuencia. No sé, ¿qué hago yo en un mundo como este? A ver, yo quizás sea veterinario porque tenía y sigo teniendo una enorme admiración por un animal y es un equino, el pura sangre inglés. Bueno, yo sé que la gente se va a sorprender, pero yo he sido un aficionado a las carreras de caballos. Por cierto, un tema del que algún día deberemos hablar. Totalmente. Porque dentro del movimiento animalista, evidentemente, se considera una práctica de maltrato animal. Yo quise ser veterinario de caballos de carreras, pero no pude serlo porque en cuarto de carrera, un día en unas prácticas, me di cuenta de que los caballos me daban alergia. Vaya. Me producían unos síntomas dermatológicos y respiratorios tremendos, los antihistamínicos no funcionaban, así que, bueno, pues me tuve que dedicar a otras cosas. ¿Y te imaginaste que ibas a terminar con el tema de tauromaquia? No, ni se me pasó por la imaginación. Yo, de hecho, te diría que hasta el año 2007, a mí los toros, a ver, no me daban igual, me parecían una práctica que debería desaparecer, pero tampoco me había preocupado de cuestionarla, ni de criticarla, ni de reivindicar su desaparición. ¿Y entonces qué fue lo que cambió? Pues cambió, fíjate, cambió en la consulta de un dentista. ¿En serio? No me lo puedo creer. Sí, estaba yo en la sala de espera y cogí El País y tengo la costumbre de empezar los periódicos por el revés. Y ahí me encontré una columna de Rosa Montero que titulaba ¡Ay! Y me dio tiempo de leerla. Hablaba de un veterinario que había sacado una hipótesis, un estudio, que decía que los toros durante la lidia no sufrían. Y era. Y entonces, claro, a mí se me revolvió, bueno, pues las tripas que se revuelven. Y cuando salí de allí dije, esto no lo puede hacer un veterinario, es imposible. No puede haber un animal que, sabiendo lo que yo sabía en ese momento sobre la lidia de un toro, pues que no sufra con lo que le están haciendo. Y entonces me puse a estudiar un poco el tema. De hecho, yo le mandé un correo a Yera, que fue compañero mío de promoción en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Su padre fue profesor mío de fisiología y le preguntaba en el correo que me explicara cómo había llegado a esa conclusión. Jamás me ha contestado. Mandé otro correo al Colegio de Veterinarios de Madrid en el que les venía a decir que cómo se podía tolerar desde los organismos de nuestra profesión, los que nos representan, que hubiera un veterinario que estuviera haciendo ese tipo de declaraciones. Mutis.
Mutis. Y Yera nunca consiguió publicar ese estudio, lógicamente, en ninguna revista científica importante, ¿no? Bueno, yo lo que hice fue, cuando leí la columna de Rosa Montero, indagué, vi que en una revista taurina que salió Taurina. en febrero del 2007, justo cuando Rosa Montero escribió eso, en portada, enorme titular, ¿por qué el toro no sufre? Conseguí que un amigo taurino me la diera, me leí aquel estudio y la verdad es que, bueno, pues sí, era un estudio sobre la neurofisiología, las respuestas del toro durante la lidia, hormonas, endorfinas, cortisol fundamentalmente. Y efectivamente, ese estudio jamás vio la luz en una revista científica. De hecho, en las comparecencias que hubo durante la tramitación de la ILP en el Parlamento de Cataluña, que estuve yo por el lado antitaurino y Yera por el lado protaurino, hubo un diputado de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento catalán que le preguntó al respecto. Dijo que sí, que ese estudio iba a ser publicado en una importantísima revista de neuroendocrinología veterinaria, que estaba ya en las últimas fases para ser publicada. Pero nunca llegó a pasar. No, nosotros de hecho, no yo directamente, sino otra persona, que no voy a decir su nombre, mandó un correo electrónico a la revista que había mencionado. ¿Y qué te dijeron? Y en la revista le dijeron que no sabían ni quién era Yera, ni sabían nada del estudio. Madre mía. Bueno, pues no. Lo que sí ha habido después son 2 tesis doctorales dirigidas por el profesor Yera y aprobadas por un tribunal evaluador en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Una sobre la respuesta al cortisol en el toro durante la lidia y otra sobre la respuesta del toro al dolor que se le produce durante la lidia a través de la descarga de unas hormonas que se llaman opiáceos endógenos, las endorfinas. Y bueno, te puedo decir que nosotros en un momento determinado nos planteamos denunciar una de esas 2 tesis, la que hablaba de las endorfinas, porque encontramos que la metodología estaba mal hecha, digamos que se mentía en cuanto al protocolo que se había seguido para la evaluación de los niveles hormonales en esos animales. Hablé con la Asociación de Veterinarios Franceses Antitauromaquia y con los veterinarios portugueses y al final yo tengo todavía el escrito que íbamos a registrar en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Pero bueno, por cuestiones académicas, de que la facultad en ese momento estaba siendo evaluada por la Unión Europea para ver si mantenía el nivel y tal, pues no lo hicimos o no lo hice. Culpa mía. ¿Y todavía se puede hacer o no? Sí, claro. Yo estoy pensando en que seguramente sea lo último que haga por el movimiento por la abolición de la tauromaquia en España. Hombre, no, que todavía necesitamos muchos años. Entonces creaste Abatma. Creé Abatma, sí. ¿Cuántos sois en Abatma ahora? En Abatma somos ahora 650 veterinarios, más o menos. La creamos en el año 2008, no se llamaba Abatma, se llamaba ABAT, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia. Lo de la M y la A vino después, con lo de maltrato animal, ¿no? En una asamblea que hicimos entre los socios, decidimos ampliar nuestro campo de acción a otros tipos de maltrato y no sé si fue en el año 2012, 2013. ¿Por qué nace Abatma? Pues, o Abat en ese momento, pues porque igual que se me revolvieron las tripas cuando leí aquello, yo pensé que el sector veterinario, el de mi profesión, de alguna manera tenía que responder a esa hipótesis, a esa invención, a esa lucubración. Y hablé con un biólogo que trabaja en Inglaterra, Casamillana se apellida. Quedé un verano con él en Santander, estuvimos hablando y cuando volví a Madrid contacté con Marta Jimeno, que era una veterinaria que estaba en Burgos, que era del PACMA, y Lina, que es mi esposa, y decidimos fundar la asociación. Tu trabajo, precisamente como respuesta a Yera, ha dado la vuelta al mundo, porque yo en todos los países en los que he estado por el tema de tauromaquia siempre han querido saber de eso y lo han utilizado, y otros veterinarios se han visto inspirados por ello. Y nombrabas a Lina, y yo sé que, aunque a ella le gusta más estar en la sombra, es una parte muy importante de Abatma, ¿cierto?
Sí, sí, absolutamente cierto. Ella es fundadora de Abadma, de hecho. Ayuda muchísimo en la cuestión, bueno, sobre todo redes sociales, tema de mantenimiento de la web, todo el tema administrativo, pero fundamentalmente el papel de Lina en Abadma ha sido el permitir que yo, desde el año 2007, haya podido dedicar Horas y horas. horas, miles de horas al trabajo que he desarrollado para desde la conciencia o la ciencia intentar acabar con esta Pues desde aquí actividad. damos las gracias a Lina por ese papel y porque sabemos que es muy importante en el trabajo de Abadma. Pues sí. Y ese estudio yo creo que hoy en día los veterinarios, aunque oficialmente no lo quieran reconocer, saben que está basado o sea, ciencia que tiene una ficción. base científica importante, mientras que la de Higuera es como mínimo cuestionable, ¿no? ¿Tú crees que ya se ha dado por aceptado, incluso entre el mundo veterinario, que tu estudio es verdaderamente el que tiene sentido? ¿O crees que todavía es demasiado fuerte el miedo a oponerse a la tauromaquia dentro del mundo oficial veterinario? Bueno, a ver, el mundo oficial veterinario defiende la tauromaquia. Yo he tenido reuniones con presidentes de colegios de veterinarios. La mayoría de los veterinarios de ese nivel o de esos organismos oficiales con los que he hablado, evidentemente no se creen nada de lo que dice la hipótesis de Higuera, ni las dos tesis doctorales de las que te he hablado. Ni ningún científico internacional, que ha habido muchísimas... Sí, pero el problema de todo es que Higuera, mientras que los estudios ellos los han hecho sobre animales vivos, yo para rebatirles los he hecho sobre publicaciones científicas. Entonces yo no pude o no pudimos acceder evidentemente a una plaza de toros, a extraer muestras de los toros y hacer un estudio hormonal como el que había hecho él Ya, para entiendo. ver la realidad de esas respuestas, ¿no? Pero si en realidad el estudio de Higuera lo que único que nos viene a decir es que el toro sufre muchísimo. Es decir, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si... ¿Nos puedes resumir? Porque sabes que Sí. no nos podemos... o sea, lo que me gustaría es cuáles son los puntos principales de Higuera para Sí. decir que no sufre Sí. y después que nos digas cómo lo rebatiste. Bueno, sí, es sencillo. Vamos a ver. Higuera dice que con todo lo que se le hace a ese animal en un ruedo, lo que es la lidia completa, pullas, banderillas y tercio de muerte, este animal es capaz de descargar una enorme, ingente, brutal cantidad de hormonas, opiáceos endógenos, que neutralizan el dolor. Entonces, si un animal neutraliza el dolor a base de descargar y descargar endorfinas, que sí sabemos que es una respuesta al dolor, pues entonces lo anula. Decía que lo anula prácticamente en un 90%. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me puse a estudiar las endorfinas, de las que no tenía ni pajolera idea, me di cuenta de que las endorfinas no solo las producimos cuando nos producen o nos provocan o nos provocamos un dolor, sino por 17 causas más. Y todas están presentes en un toro durante la lidia. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos miedo, cuando tenemos estrés, cuando tenemos hiperglucemia, que nos sube el azúcar en sangre, cuando nos estamos asfixiando, cuando tenemos una hipoxemia. Es decir, cuando nos pasan un montón de cosas que no son buenas para nosotros, resulta que nuestro organismo responde descargando opiáceos endógenos. ¿Por qué el toro tiene tantas cantidades de endorfinas cuando acaba la lidia? Pues oiga, porque es que no tiene más remedio que tenerlas. Por todo lo que está, Por todo lo que está sufriendo. sufriendo. Por todo lo que está sufriendo. Exactamente. Y entonces cuando ella le preguntan, bueno, ¿y el sufrimiento? Bueno, yo no sé si los toros sufren. El sufrimiento es un concepto que los veterinarios no sabemos hasta qué punto un animal sufre o no sufre. Los toros no sufren como puede sufrir una violada por cuestiones de honor, de dignidad, es decir, solamente conocen el daño físico. Ese daño físico no ha sido jamás demostrado en términos científicos. Comparándolos con la especie humana. Bueno, pero no me diga usted, además de eso, que el toro neutraliza el dolor en un 90%. Yo lo que creo que la gente tiene que saber es que el toro de lidia es una raza, no una especie, una raza,
de bovino, que responde de una manera especial cuando le provocan, cuando le hacen daño, cuando le someten a estímulos de miedo, de dolor, de ansiedad, de frustración, de un montón de cosas, porque intenta defenderse de esas agresiones. Eso un toro de una ganadería, de una raza mansa no lo hace, pero eso no justifica la tauromaquia. Es decir, el que un animal se intente defender de todas esas agresiones que le están provocando no sirve de justificación. Y estos animales sí han sido seleccionados durante 2 siglos para eso precisamente, para que sean capaces de responder ante el miedo, ante el estrés, ante el dolor, ante la ansiedad, ante la frustración, ante el no saber qué hago aquí y qué me está pasando. Sería comparable, tú imagínate, una raza de perro, tú puedes tener un beagle que se deja hacer de todo en el laboratorio y tienes un, yo qué sé, cualquier animal que, por lo que sean, hayan ido cruzando los animales más y más y más agresivos, hasta que tú tienes un perro que es muy agresivo, pues a base de cruzar muchas generaciones agresivas. Evidentemente. El momento en el que ese perro agresivo se deje de criar, no se está extinguiendo nada, simplemente dentro de una raza se está extinguiendo además el más neurótico. Se está extinguiendo un carácter, porque la capacidad defensiva de un toro de lidia, de una vaca de lidia o incluso de un becerrito, que a las pocas semanas ya si siente miedo o le provocan dolor responde invistiendo, pues hereda. No se sabe muy bien en qué porcentaje, hablan de un 30, un 36%, por eso se tientan tantas vacas en las ganaderías, porque tienen que seleccionar las que sí que tienen de ese alguna carácter. manera aguantan más ese tipo de agresiones. Pero hablabas antes de que este estudio de Illera no le hace ni caso ya a nadie. Bueno, este estudio tuvo un enorme éxito en todos los países. Pero yo creo que tu trabajo lo Sí, pero es que ha vuelto a la carga. ¿Y qué está haciendo ahora? Ahora ha publicado un estudio nuevo. Ah, no sabía. Ah, sí. ¿Y qué dice? ¿Que los toros disfrutan y tienen muchos...? No, ha medido 2 hormonas nuevas, la dopamina y la serotonina, que no nos vamos a entretener en hablar de No, porque la audiencia ellas, seguramente no lo entienda. Pero bueno, ha hecho una comparativa entre vacas mansas y vacas bravas en una cosa tremenda que se practica en Extremadura y en Andalucía, que se llama el acoso y derribo. Ahora ya no se llama acoso y derribo, se llama doma y competición. Y ha comparado las respuestas hormonales de esas vacas ante el acoso y el derribo. Y ha llegado a la conclusión de que las vacas bravas responden infinitamente mejor que las vacas mansas. A ver, tengo que tener tiempo, pero evidentemente va a tener Lo responderás su respuesta, también. claro. Entonces, tras todos estos años de estudio y tal, ¿cómo le puedes explicar tú a la audiencia cómo vive un toro la lidia? Bueno, pues yo, fíjate, cuando estuve en el año 2013 en el Congreso de los Diputados de Madrid, en la Comisión de Cultura que debatía la ILP taurina, yo les dije algo, creo que importante a los diputados. Les dije, mire, yo llevo en el año 2013, pues fíjate la cantidad de años que llevaba, desde el año 82 de clínico de animales de compañía, les dije, yo lo he visto casi todo en lo que respecta al sufrimiento de un animal, pero no he visto una cosa igual en lo que puede padecer, tanto física como emocionalmente, un toro durante la lidia. Me parece brutal lo que le hacen a ese pobre animal en 15 minutos para que demuestre para lo que fue criado. Es decir, para que el ganadero del hierro de la ganadería a la que pertenece ese toro pueda sentirse orgulloso de haber sido capaz de criar un animal que tenga esas respuestas tan maravillosas, entrar a la muleta, pelearse con el caballo, acometer contra los banderilleros. Y yo hablé de tortura, porque a la gente se la tortura para que confiese algo, ¿no? Eso creo que fue un comentario tuyo en un momento determinado. Sí, porque la definición de tortura es la utilización de distintos utensilios para conseguir una respuesta determinada de... Sí, para que alguien confiese algo. En este caso el que tiene que confesar es el toro de lidia. ¿Y qué tiene que confesar? Pues que es un toro bravo. El carácter. De todas formas, a mí, yo no sé qué pensáis en la audiencia, pero lo que me parece increíble es cuando tú miras el propio reglamento taurino, o sea, es
es tan perverso porque lo que hacen es, hay un trozo en el que dice, cuando debido a su mansedumbre el toro no responda o no ataque al torero, se le aplicarán las banderillas de castigo. Es decir, la filosofía de la tauromaquia es castigar a un animal si no quiere atacar al hombre. Sí, la palabra castigo aparece creo que 3 o 4 veces en el reglamento taurino. Bueno, ¿Castigar pues, por qué? ¿Qué delito ha cometido? porque a un toro para que responda le tienes que castigar, le tienes que hacer daño, le tienes que provocar, le tienes que agredir. Porque... O sea, es perverso, me parece totalmente perverso Claro. que sea castigo a un animal cuando no ataca al hombre. O sea, lo que quiero es que ataque al hombre, que haga un espectáculo que ponga en peligro la vida del hombre, y entonces si no lo hace yo castigo al animal por no querer atacar al hombre. Claro, es que la lidia demencial. de un toro está absolutamente protocolizada, estudiada, analizada, desarrollada en los 3 tercios. Entonces, lo que has hablado tú, banderillas de castigo. El otro día leía en un medio taurino que en las ventas hace muy pocos días se han utilizado las banderillas negras en un toro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Le puedes explicar a Pues la sí, gente? las banderillas son unos arpones que miden 6 centímetros entre lo que es la parte recta y la parte del arpón, que se clavan en número de 6, en el segundo tercio de la lidia, el de banderillas, que la única función que tienen es provocar más dolor en el animal. Es decir, un animal que se ha peleado con un caballo contra el picador, contra la puya del picador, y que sale muy cansado de esa pelea, pues está hasta cierto punto algo adormecido. ¿Qué hacen las banderillas? Despertarle. Se llaman avivadores. Pero tengo una pregunta. Ellos dicen que no siente dolor. Entonces, si no sintiera dolor, ¿para qué sirven las banderillas de castigo? Pues sí, porque seguramente... Si claro, les da más dolor es que sienten dolor. Claro, si esto es mentira. Lo que pasa es que, claro, si a ti te producen un dolor en un sitio donde antes ya te han lesionado, te han traumatizado, te han agujereado y tienes ya lesiones importantes en Claro, músculos, porque en la misma zona es donde han aplicado la puya, ¿no? Es donde entra la banderilla. Una zona Entonces, la superdolorida. diferencia entre la banderilla negra y la banderilla normal es que mide 2 centímetros más. Entonces, penetra más Y produce más sangrado produce también. y más dolor, fundamentalmente más O sea, dolor. mentira que no siempre. Hay muchos otros tipos de festejos, encierros, toro de cuerda, correbous. También has estudiado eso y ¿hay algún comentario que quieras destacar de todos esos en referencia al sufrimiento del toro? Sí, bueno, la diferencia entre los festejos en la calle, lo que llaman festejos populares, algunos se hacen en plazas también, como pueden ser los embolados, los ensogados, las sueltas de vaquilla, los encierros, y la lidia, es que no tienen como fin dar muerte al animal, ni tienen como fin que el animal demuestre que es muy bravo, o muy peligroso, o muy agresivo, como dicen ellos. Entonces, hay un sufrimiento físico evidente y un sufrimiento emocional evidente. Es decir, nadie puede pensar que a un animal al que se le pone fuego en sus astas puede no sufrir el fuego, enemigo number one de los animales. Siempre se ha usado para que huyan. Ahora debaten si es que el fuego de los cuernos les quema o no les quema los ojos. Pues es que nos da igual que les quemen o no les quemen. A mí me da igual. Es que a veces es el sentido común, ¿no? Claro, a mí me da igual. El ensogado, fíjate, inmovilizar a un toro con unas cuerdas que no dejan ni que se desplace ni que se mueva. Si estos animales en situaciones límite lo que harían es huir, pero si no les permites huir... Y además se ven solos y sin la manada, ¿no? Claro, ese es el quid de la cuestión, la manada, el grupo, la soledad. La soledad para estos animales es tremenda. Viendo cómo viven en su ganadería, claro. Y además, una de las cosas que me sorprendió muchísimo de tus estudios es cuando hablas de la acidosis metabólica, que básicamente es que, como son animales que siempre están parados, pastando, ellos no son capaces de hacer tanto ejercicio, generan lo que a nosotros nos provoca las agujetas en una manera exagerada y hace que todos sus órganos fallen. ¿Es cierto esto? Sí, la acidosis metabólica precisamente está considerada como uno de los parámetros con los que se puede medir el sufrimiento de un bóvido. La acidosis metabólica produce la descarga de endorfinas. Mira tú qué casualidad. Bueno, el tema es que efectivamente estos animales son
se calcula que más o menos pueden pasar el 90% de sus 24 horas de su día rumiando o tumbados, y sus desplazamientos son muy cortos. En algunas ganaderías les hacen correr, en lo que se llaman los tauródromos. Son como unas pistas de atletismo, los toros suben y bajan perseguidos por los caballistas. Porque claro, cuando les persiguen los caballistas, los toros huyen, evidentemente. Pero también es cierto que dentro del mundo del toro se dice que un toro que ha sido entrenado se cansa antes que un toro que no ha sido entrenado. O sea que tampoco sirve eso. No, porque tiene su razón. Un toro que digamos que puede tener una capacidad física mayor para aguantar determinados ejercicios, va a desarrollar antes esa capacidad física porque los toros no miden el desgaste físico y se van a cansar antes. O sea que podríamos decir básicamente que cuando exponemos a los toros, a los encierros, a las 20 minutos de corrida, etcétera, cuando llegan al final realmente sus órganos ya básicamente han fallado. Es como si cogiéramos a un culturista que esté todo el día en el gimnasio y le hiciéramos correr el maratón de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, o como si hiciéramos correr a un atleta de 100 metros un 10.000. Bueno, ¿y qué respuesta tiene en el cuerpo esa acidosis? Es decir, lo que nos producen las agujetas a nosotros, todo eso va a la sangre, se cristaliza, nos produce las agujetas, en el toro es en gran cantidad y eso hace que fallen los órganos y al final de la corrida, ¿cómo está el toro? La lactacidemia se llama, sí. Bueno, a ver, hay estudios hechos sobre las repercusiones orgánicas que tiene la lidia, pero Marta, que estamos hablando, a ver, la gente puede pensar que es que la lidia de un toro dura 2 horas. No, es que la lidia de un toro dura entre 12 y 15 minutos. O sea, en 12 y 15 minutos has destrozado la fisiología de un animal. Si medimos todos los parámetros sanguíneos que nos pueden medir a nosotros en una bioquímica, porque, porque nos van a hacer una analítica, pues vemos que de los 35 parámetros medidos no hay ninguno normal. Ninguno está en valores normales, lo que llamamos valores basales. Todos están por encima o por debajo de su valor basal. O sea, que le puede estar fallando riñón, le puede estar fallando hígado. Le falla el hígado, le falla el riñón. La vista. Le falla todo. O sea, todos los órganos sufren. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, porque no están preparados para soportar eso. Ajá. Entonces, lo que más sufre, los músculos del toro. Las biopsias que se han hecho de músculos de los toros después de la lidia demuestran importantísimas lesiones musculares. De hecho, las 2 enzimas que nos dicen cómo está la musculatura, por ejemplo, de un futbolista, esto se utiliza para prever lesiones en futbolistas, la creatinina-fosfoquinasa, la CPK, es una hormona que en los toros de lidia se eleva brutalmente. O sea, tener un valor normal de 350 tienes hasta 4.000, 5.000. La LDH es otra de las hormonas que nos dice el sufrimiento muscular. Y cuando llegamos al tercio de muerte, sí. En Europa pues es obligatorio que sea con aturdimiento, a menos que sea el método halal, pero la muerte del toro es verdaderamente terrible, ¿no? O sea, tú has descubierto estudios que demuestran que en el momento en el que entra el estoque, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la lidia de un toro es tremenda. O sea, estamos hablando de un animal que desde que sale por la puerta de Toriles y entra al caballo del picador, ya le van a producir rotura de músculos, de tendones, de ligamentos, de nervios, de vasos sanguíneos, incluso de estructuras óseas, como puede ser apófisis de vértebras, incluso costillas. Les puede producir un neumotórax, porque la puya puede entrar en la cavidad torácica. Las banderillas, ya lo hemos hablado antes, más lesiones musculares, más hemorragia. La estocada. La estocada es tremenda. O sea, matar a un animal con una espada de 80 centímetros que entra en su cavidad torácica. Y la gente que se pensaba que va al corazón y entonces se muere. Claro, la gente, no es así, ¿verdad? Por eso decía antes que para hablar, o sea, yo estoy encantado de verdad que en el movimiento abolicionista haya cada día más gente, pero que vamos a hablar un poco sabiendo de lo que hablamos. El corazón del toro, el estoque no lo toca. No toca el corazón, porque el corazón está en la parte muy anterior del tórax. El estoque nunca llega al corazón. ¿Pero qué hace el estoque? Estás entrando a ciegas en la cavidad torácica. Es decir, el torero intenta colocar el estoque en el sitio que sabe que va a ser más efectivo. Y está estudiado.
Pero más efectivo porque provoca una hemorragia más grande. Claro, más efectivo porque va interna. a seccionar la aorta y la vena cava, que son dos vasos enormes que hay en la cavidad torácica. Si tú seccionas esos dos vasos, va a haber una hemorragia rapidísima en la cavidad torácica y el toro se va a asfixiar porque el toro muere por asfixia. Es que yo eso creo que es algo que la gente no sabe. La gente piensa que le clavan y le matan al corazón. No, realmente lo que provocan es una hemorragia tan grande interna que el toro se ahoga en su propia sangre. Pero el problema es que muchas veces esa hemorragia no es tan rápida, porque si no seccionas los dos vasos importantes, ¿qué estás seccionando? Pues arterias y venas más pequeñitas, que van a ir sangrando y sangrando y sangrando, pero van a tardar mucho en encharcar la cavidad torácica. El estoque te puede seccionar la tráquea, por ejemplo, o te puede seccionar el esófago. Eso que se ve tantas veces que el toro vomita sangre. Claro, pues es que ha entrado en bronquios, en pulmones, la sangre está yendo al estómago, está saliendo por la boca, por la nariz. Pero no se preocupen, que Yera dice que se lo está pasando de puta madre. Claro, no que se lo está pasando nada. muy bien en ese momento. Yo he visto faenas de toreros que desde que le clavan el estoque hasta que el toro cae, sin descabellar, que ahora hablaremos del descabello, 2 minutos y medio, 3. O sea, miraros lo que puede ser. Un animal agonizando. ¿Y qué es lo que viene después cuando ven que el toro no se muere? Pues cuando ven que el toro no cae, porque los toreros tienen lo que se llama avisos, ¿no? A ver, de que te den un aviso, 2 avisos, 3 avisos, supone que te vas a quedar sin las orejas, sin el premio, sin los aplausos del público. Bueno, pues cuando el torero ve que el toro no cae en un tiempo prudente, entre comillas, pues utiliza lo que se llama el descabello. El descabello es como una espada, como un estoque, pero lleva a 10 centímetros de la punta, lleva un tope, y se introduce entre la primera y la segunda vértebra cervical. ¿Y qué hace el descabello? Seccionarte la médula espinal. ¿Y qué pasa cuando te seccionan la médula espinal? Porque te caes, te quedas tetrapléjico. Te quedas parapléjico, es lo que claro, le pasa. Tetra, las 4 patas al suelo. Pero eso no quiere decir que él no siga consciente y siga... Claro, te quedas inconsciente desde la primera, segunda vértebra cervical para atrás. Pero tu cerebro... Sigues aterrado sigue funcionando, sigues viendo, sigues oliendo... Es espantoso. Sigues sufriendo. Es terrorífico. Pero sigues sufriendo hasta el punto de que no te puedes incorporar. O sea, que me quiero levantar, pero no me puedo levantar. Y ya el final del toro, bueno, el descabello, que la gente no piense que es que le meten un descabello. Pero y el toro cae. Cuando es una espada que termina en una T, claro, eso es el descabello. Eso es el descabello. Vale, y después viene la puntilla. Viene la puntilla, pero el descabellar a un toro no supone que le vas a descabellar a la primera. Ya le vemos que le dan varias 14 veces. 14 veces. 14 veces. Y cuando el toro, porque para descabellar el toro tiene que humillar, tiene que bajar mucho la cabeza. Y cuando el toro no baja mucho la cabeza, el torero lo que hace es pincharle en la nariz con el mismo descabello. Pincharle en la nariz. Que es lo más doloroso que... ¿Y por qué le pincha la nariz? ¿Para que baje la cabeza? Para que baje la cabeza. Puntilla. La puntilla era como se mataba a los bovinos en los mataderos de todo el mundo hasta que la Unión Europea dijo, esto es un método muy cruel de dar muerte a un animal. Yo he visto matar bóvidos cuando estudiaba en la Facultad de Veterinaria de Madrid, te estoy hablando de años 78, 77, 82, prácticas de matadero de Madrid. ¿Y qué es lo que hace la puntilla? ¿Qué es lo que hace la puntilla? Pues lo que hace la puntilla es, la introducen en el espacio occipito-atlantoideo. Si nos tocamos aquí, tenemos un agujerito, los toros también lo tienen, y ahí se introduce la puntilla. Y ahí debajo, en ese agujerito, hay un centro nervioso muy importante que se llama el bulbo raquídeo, que pone en comunicación la médula espinal con el encéfalo y que nos permite respirar y que nuestro corazón lata de forma autónoma. ¿Qué hace la puntilla? Destrozar ese centro nervioso, producir una parada cardíaca y una parada respiratoria. El problema es que la puntilla es como el descabello. Falla. Yo he visto apuntillar a un toro 7 veces mientras se tumbaba y se levantaba, sin descabellar, claro.
Eso lo he visto yo en la plaza Señores de taurinos, toros fans de la ventas. tauromaquia, yo espero que esto lo disfruten, que por lo menos les sirva para disfrutar, porque verdaderamente, si lo analizan, yo no sé cómo ustedes pueden dormir por la noche, lo siento, pero es que es así, es que es impresionante. Y después hemos visto, a veces incluso les cortan el rabo y le cortan la oreja y vemos que siguen moviéndose. Claro, porque están mal apuntillados. O sea, que encima les cortan la oreja y el rabo Sí, estando bueno, vivos. yo tengo vídeos de toros que no es que les corten las orejas y estén conscientes, sino que están en el desolladero, arrastrados por las mulas por toda la plaza y que llegan al desolladero vivos. Bueno, En los de hecho, pueblos- mataron, un toro se levantó y mató a... Sí, en una plaza de toros, creo que fue la plaza de toros de Valencia. Mató al carnicero que había allí, Bueno, ¿cómo se llama? la puntilla debe ser muy complicada. Yo se lo he dicho hace años, tuve un debate en Canal Plus Toros con varios taurinos y me dijeron, hombre, es que yo había llamado a los puntilleros asesinos en su momento. ¿Cómo puede llamar usted a los puntilleros asesinos? Digo, porque son unos asesinos. ¿Y por qué? Digo, porque un señor que hace mal su trabajo. Porque ya es un trabajo... O sea, ya sufre bastante haciéndolo bien como para hacerlo, bueno, bien. Apuntillar al toro una vez, no 7, 8 veces. ¿Tú crees que hay alguna forma de tauromaquia aceptable? ¿Capeas, por ejemplo? A ver, yo luego lo podemos desarrollar un poco más, pero yo no creo que haya ninguna práctica taurina que sea aceptable. Las capeas. Las capeas son una manera de que determinadas ganaderías de lidia, las más cutres, tengan una fuente de ingresos. Bueno, pues ya sabemos lo que es una capea, quién va a las capeas, pues bodas, bautizos, comuniones, estudiantes, alcohol, risas, jajaja. Bueno, las capeas utilizan vaquitas o becerritas, depende un poco del que esté allá Sí. abajo, en las que se permite absolutamente todo, salvo utilizar armas. Es decir, a una vaca o una becerrilla no la puedes clavar un puñal, ni una banderilla, ni nada de eso. Pero sí puedes tirarla al rabo, puedes cogerla a los cuernos, puedes subirte encima de ella, puedes hacer No, y, lo que te parezca. y después las matan. Es decir, yo, Sí, claro, yo estás- grabé en Villanueva de la Cañada cómo la cogían por una pata, o sea, primero la aturdían, pero no se aturdió, seguía viva. Sí, la estaba cogían yo por en una esa pata, plaza. la cogieron por una pata, ¿te acuerdas? Estábamos los dos ahí y Sí. se divirtiendo subiendo con la pala de un tractor y dándole golpes con la cabeza a ver si se moría contra Sí. el suelo. Y después le cortaban el cuello así para desangrarlo. Sí, bueno, en las, y gracias, perdona, que lo denunciamos, gracias a ti y todo eso. Y bueno, ahora en Villanueva de la Cañada no hay corridas No hay. de toros, pero Me alegro- nunca sabes cuándo puede Me cambiar la alegro cosa. mucho. A ver, una capea es como una suelta vaquillas. Tú sueltas las vaquillas en una plaza de un pueblo o las sueltas en una plaza de tientas de una ganadería. Cuando acaba el festejo como en Villanueva de la Cañada, que te quedaste a grabar aquella cosa tan espantosa, pues entonces se supone que el reglamento dice que tú tienes que aturdir previamente a un animal para desollarle. Sí, Y Claro. ahí están las fotos, efectivamente. estaban vivos y coleando. El aturdimiento, pero vamos a ver, aturda usted bien, igual que descabelle usted bien, igual que apuntille usted bien, igual que meta usted el estoque bien. A ver, en lo del bien, que la gente me entienda. lo Sí, que quiero nunca está decir. bien, pero que por lo menos Nunca está evite... bien. Nos hemos comido mucho tiempo, así que vamos a tener que meternos en otros temas. Tenía muchas más preguntas sobre eso, pero no nos va a dar tiempo. Me gustaría entrar en las cifras de la tauromaquia. Tú has dedicado horas y horas y horas en analizar, por ejemplo, bueno, constantemente estás viendo cuál es la ocupación de las plazas, pero también analizar las cifras del Ministerio de Cultura. Se había visto antes de la pandemia que había habido un descenso de casi un 64% desde el 2007, tanto en asistencia como en número de festejos. Incluso hubo una época en la que los festejos populares de la calle no bajaban, pero incluso esos bajaron. Vino la pandemia, difícil de saber cómo se adaptó. Yo creo que una vez se acabó el confinamiento, metieron mucho dinero para intentar relanzar la actividad, con lo cual hubo un pico. Pero parece ser, según un artículo que he leído recientemente de los taurinos, que aún así han bajado mucho los festejos, que no consiguen remontarlo. ¿Es cierto? ¿Qué nos puedes decir de las cifras y la evolución?
Bueno, pues a ver, te puedo decir que sí, que la noticia de Mundo Porro, como yo les llamo, pues la he leído. Efectivamente, decían que habían bajado los festejos mayores, que digamos que son los que más público atraen. Y los que más dinero proporcionan a las ganaderías. Sí, claro, los toros que se venden para esos festejos son Claro, más caros. es importante porque novillos. si se reduce eso, se reduce el negocio. Claro, claro. Pero vamos a ver, las cifras de 2000, yo todos los años desmenuzo las cifras del Ministerio de Cultura en cuanto al número de festejos. 2019-2020 no las toqué porque no tenía ningún sentido. Hasta 2020, hasta 21. 2019, 2021. Bueno, las últimas publicadas son las de 2022. En 2022, efectivamente, los festejos taurinos aumentan. Pero si te pones a analizar las estadísticas, ¿en dónde han aumentado? Pues han aumentado en plazas de tercera y en las portátiles. En las de primera, O sea, segunda, ayuntamientos. no. ¿Qué pasó? Pues pasó que los ganaderos habían guardado muchos animales por el tema de la pandemia y no tenían más remedio que sacarlos porque a buen determinadas precio. edades. Entonces, en pueblos donde antes toreaba un novillero novel, un matado, entre comillas, y no iba nadie, pues en 2022 toros y toreros de postín. Morante de la Puebla, En pueblos, en plazas de tercera. en plazas de tercera y en alguna portátil. ¿Y Morante eso por qué? Porque no tenían tantos festejos mayores. No, porque tenían que sacar animales y tenían que abaratar los precios del ganado, de los animales, y los toreros cobraban menos. Morante de la Puebla, que suele torear unos 35 festejos al año, en 2022 toreó 100. Y muchos de ellos en plazas de tercera categoría y portátiles. Igual que Roca Rey. Era mucho más barato llevar a Morante o llevar a un toro de lidia de una ganadería, y ha habido muchos municipios que se han podido permitir ese gasto. Ujú. Pero en 2023, pues ojalá las cifras que me has comentado Sí, sean las ciertas. tenía por aquí, que Sí, no, bajaban, sí, que habían 200, bajado, 200 y pico que festejos se había menos. pasado, que si el año pasado habían sido 345 festejos mayores, Sí. han caído a 242, Bueno, pues- menos en 2023. Yo las cifras del mundo del toro siempre las pongo en entredicho, pero las que da Mundo Porro. Pero si un medio taurino da ese dato, que no suelen dar los datos que les van Malos, mal, claro, por eso. pues cuando lleguen las cifras de 2023 del Ministerio de Cultura, Pues las nos veremos aquí otra trituraremos. vez para que nos las, y las para que nos las analizaremos. cuentes. Una de las cosas que más sorprenden cuando se analizan las cifras del Ministerio de Cultura es que los festejos bajan, el número de animales que venden las ganaderías desciende, pero aumenta el número de profesionales de la tauromaquia, señores. Sí. ¿Cuál crees tú que es la explicación? Pues mira, esa explicación nosotros la denunciamos cuando nosotros, o yo, empezamos a analizar las cifras del Ministerio de Cultura. Yo me di cuenta de eso. Dije, vamos a ver, ¿cómo es posible que desde el año 2007 los festejos vayan así y los profesionales taurinos vayan asado? Y fíjate, curioso, el Ministerio de Cultura, no sé si 2 o 3 años después, respondió. Ya no daba las cifras de los profesionales taurinos registrados, sino que daba las cifras de profesionales taurinos registrados y profesionales taurinos registrados que se daban de alta para trabajar, que no es lo mismo. Y vimos que efectivamente había un descenso de profesionales taurinos para trabajar durante todos los años, bajaban. ¿Qué ha pasado? Pues no sé si sabrás que ahora en un festejo popular tiene que haber un señor que se llama el director de lidia y otro señor que se llama el ayudante del director de lidia. El otro día estuve mirando el reglamento de festejos populares de Aragón. ¿Sabes cuánto cobra un director de lidia? ¿Cuánto? 340 euros. ¿Sabes lo que hace? Van a hacer un agujero en el empleo de España. No, ¿sabes lo que hace un director de lidia? Sacar a los borrachos y a los menores de 16 años de las plazas. O de las calles. O de las calles. El ayudante de director de lidia no lo sé, pero ¿sabes qué tienes que haber hecho en tu carrera profesional para ser director o ayudante de director de lidia? ¿Qué? Haberte vestido de traje de luces 2 veces en los 5 últimos años. Creo que el número de profesionales eran como 3.000 y pico, ¿no?
O 5.000 o 6.000, ya no me acuerdo. Creo, pero que además había un montón que tenían más de 60 años, que claro, no sé cómo van a torear. Esa es otra de las cosas que... Son de esas cosas absurdas. Esa es una de las cosas que me llama siempre la atención cuando miro los rangos de edad de los profesionales Esos taurinos. tíos que van a salir a torear con 60 años. Yo me acuerdo de aquella corrida de novillos que vimos en el pueblo que has comentado antes, que claro, que cuando vimos la cuadrilla de los subalternos, pues aquello era una colección de dinosaurios. Decía, bueno, pero estos tíos, ¿qué hacen aquí? No, y además es que esta gente trabaja, tiene que tener otros trabajos porque hace 3 corridas al año, o sea, es imposible que viva de eso. El que las hace. Y después otra cosa muy interesante que sacaste tú, además, desde fuentes taurinas, fue que la media salarial de una ganadería de lidia no llegaba a los 6.000 euros. Sí. O sea, que es que además es de risa. Y ahí vamos a entrar en la PAC. En la PAC había un artículo taurino recientemente que decía que ellos tenían un lobista fijo en Europa solamente para asegurarse que seguían recibiendo los 200 millones de euros que reciben las ganaderías de lidia de la PAC. Con Abatma y LAV en Italia hicimos un trabajo enorme en Europa, hicimos una campaña súper grande, salimos en un montón de televisiones, presionamos a los eurodiputados que votaron en contra de que se hicieran las subvenciones a la tauromaquia, pero al final las cosas no se deciden en el Parlamento Europeo, se deciden en los corrillos y siguieron adelante. Pero yo sí que creo que ahora son menos, ¿no? Las subvenciones son menos que hace años. A ver, el problema de la PAC, tú sabes que creo 2017-2020 el Parlamento Europeo ya votó en contra de dar fondos a las ganaderías de lidia. El problema es que eso no se puede desarrollar legalmente. Y el problema es que los que deciden son el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Que se hacen favores mutuos. Claro, y ahí está el lobby taurino. Yo estoy haciendo ahora, bueno, me estoy dejando horas y horas en hacer un estudio de los años 2018 a 2022 del dinero de la PAC, que llega a las ganaderías de lidia, y por eso decía en la introducción que vais a saber quién es quién en el mundo del toro de lidia. Vamos a saber ya de una vez quién está detrás del mundo del toro y el dineral que reciben, que a lo mejor no lo reciben directamente por criar toros de lidia, que lo reciben por tener arroz, por tener cereales, por tener leguminosas, por tener oleaginosas, por tener cerdos ibéricos, por tener ovejas, por tener otros bovinos. Uh-huh. Sí, pero también es verdad que nosotros propusimos, a través de los partidos europeos que dieron nuestra voz, que descontaran, ¿ok? Tú tienes una finca muy grande que tiene todo tipo de productos agrícolas, pero parte de esa finca, un porcentaje de esa finca está dedicada a ganadería de lidia. ¿No se puede descontar eso? No se puede, porque, a ver, lo que queríamos era que al final se redujo a quitar la subvención de aquellos animales que fueran a ser utilizados en festejos taurinos. Pero entonces yo me preguntaba, y se lo pregunté a algún compañero que andaba metido en esa historia, ¿cómo quitamos la subvención a las vacas madres que paren un producto, una vaca o un becerro que no sabemos si va a ir a un festejo taurino o no va a ir a un festejo taurino? ¿Qué hacemos con las vacas, con todas las vacas que han sido tentadas? Porque todas las vacas son tentadas. ¿Les quitamos la subvención entonces a todas las vacas madres? A ver, el pago básico de la PAC es complicado de explicar, no lo voy a explicar, pero no es nada sencillo lo que tú dices, es decir, quitarle la proporción de la parte de ganadería que dedica a la crianza de... Habría que cambiar la consideración de lo que es una ganadería de lidia, de lo que es una ganadería de manso, ¿vale? Quitando esa consideración, a lo mejor sí se podría buscar la manera. Pero a ver, me parece estupendo que Europa se pronuncie en contra de la tauromaquia, entre comillas, que deje de decir que hay que darles dinero, pero lo veo realmente complicadísimo. Una de las cosas que vemos es que la tauromaquia sobrevive por las subvenciones. Es decir, vemos que los festejos están vacíos, que las plazas están vacías, que cada vez hay menos, pero los políticos, ya sabemos siempre quiénes, siguen apoyando y tal, y yo creo que es porque precisamente esas ganaderías reciben esas subvenciones y les da igual después lo que pase en la plaza o no pase en la plaza, porque ellos el dinero ya se lo han metido en el bolsillo. Y además
tenemos que tener en cuenta que se lo meten en el bolsillo en gran cantidad, porque si el coste salarial de esa ganadería no llega a los 6.000 y reciben algunas ganaderías 9 millones de euros en 5 años o incluso más, pues nos podemos hacer una idea del beneficio que supone y por qué esta gente tiene el poder de llamar a un Pedro Sánchez cuando dijo a mí no me gusta la tauromaquia para que rectifique al día siguiente. Tú estás analizando ahora y desde luego cuando lo termines tenemos que tener otro programa, pero ¿nos puedes dar alguna idea de quién está detrás y por qué tienen tanto poder sobre el PP, sobre Vox y sobre el PSOE? Pues a ver, aquí ya tengo que sacar la chuleta. La chuleta. Mira, a ver, te voy a dar algunos nombres. Fíjate lo que hay aquí. Hay más, pero bueno. Dame 2 o 3, que si no, no llegamos. 2 o 3. Bueno, pues te voy a dar, por ejemplo, el nombre de un señor que se apellida Aristraín de la Cruz, que es el magnate del acero. ¿Del acero? Del acero. Del acero, Del okay. acero. Este señor ha sido perseguido por acero. Hacienda durante un montón de años. Le reclamaban 220 millones. Pero ha salido Qué raro, un taurino que está metido en temas de corrupción. Bueno, no han conseguido Operación demostrarlo. Maya, todas están relacionadas con la tauromaquia. Este señor tiene 18.000 hectáreas de caza en Extremadura. Ahí volvemos al tema de la caza también, que está Tenemos muy a ligado. los Gervás 10, que dirán, la gente dirá, ¿estos qué son? Mau, Pues ¿no? estos son los dueños de Mau. Las hijas del señor Gervás 10, pues también tienen una ganadería lidia. Mau, Solán de Cabras y Alhambra. ¿Iberdrola? Iberdrola no la he encontrado todavía. Bueno, algún directivo Su mujer, de Iberdrola. su mujer de Sí. Ignacio Bueno, Galán. Prado Ulate, ¿te suena? La mujer de Presidente de Endesa en 2013. presidente de Endesa. Sí. Tenemos hasta una señora que tiene minas de oro en Perú. Torres Carcasi, ganadería hierbabuena. ¿Hay banqueros? Hay gente que tiene acciones o que está en consejos de administración de bancos, pero es que me falta mucho todavía. Me falta mucho. Medios de comunicación, seguramente. Mira, la última cosa, bueno, Samuel Flores, el segundo terrateniente más importante de España, tiene más posesiones que la duquesa de Alba. Ahora entienden cuáles son los que cogen el teléfono y le dicen a Pedro Sánchez que no te gusta la tauromaquia, mañana ya estás diciendo que te encanta. Los Moratiel Llanera, 1,8% de la bolsa es de ellos. 1,8% de la bolsa Sí, es de... Moratiel Llanera. Son los dueños del Hotel Wellington, de la Fundación Wellington y de la ganadería. Sin embargo, Herederos también de aquí vemos Salvador que esto es la Iván. noticia de que es que se va a perder mucho dinero, mucho trabajo. No, esta gente está forrada por muchísimos otros ingresos y muchísimas otras empresas, pero lo que tienen es el poder de llamar y decir a un gobierno, tú esto no me lo toques. Sí, mira, el último que estuve mirando ayer es un ganadero que es uno de los dueños del Instituto Hispánico del Arroz. Está en los consejos de administración de 120 empresas. De 120 empresas. Sí, de las cuales la mayoría él es el administrador único, es decir, son suyas. Son Y los esta dueños gente, de SOS, de o La sea, Fallera, de todos los arroces que se Pero pueden lo que es imaginar. realmente impresionante es que esta gente que son mega ricos son los que reciben subvenciones de la PAC en millones de euros, que reciben subvenciones del gobierno central en menos cantidad, de las comunidades autónomas. Hemos visto que Isabel Díaz Ayuso ha octuplicado las subvenciones que daba Cifuentes, reciben dinero de las diputaciones, reciben dinero de los ayuntamientos. Es decir, los más ricos les estamos pagando nosotros la posibilidad de que sigan con la tauromaquia. Bueno, hablas de Ayuso, fíjate, me he encontrado, bueno, la gente no sabrá, ¿quiénes son los hermanos Sandoval? Pues los hermanos Sandoval son 5 estrellas Michelin, tienen un restaurante fantástico y resulta que ahora tienen un convenio con la Comunidad de Madrid para que en su finca del Escorial se haga una cosa que se llama Laboratorio de Culturas Abiertas, que consiste en cosas de cultivar, bueno, pues productos vegetales. Pero han conseguido 440.000 euros de la Unión Europea para promocionar la carne de toro de Lidia. Se llama Go Toro. Madre mía. Bueno, vamos a tener que ir cerrando ya el programa, pero yo quiero que nos quedemos con una cosa. Son mega enormes, tienen todo el poder y todo el dinero, pero las cifras de la tauromaquia siguen bajando. Y hay algo contra lo que esta gente no puede hacer absolutamente nada, que es
las plazas vacías. Por eso tenemos que seguir trabajando desde este movimiento para que sigan estando cada vez vacías. José Enrique, ¿hay algo más que quieras añadir para cerrar el programa? ¿O qué es lo que le dirías tú a los taurinos y a los toreros? Les diría que, bueno, que abandonen las armas. Que abandonen las armas, qué que bueno. Estamos en el año 2023, siglo XXI, que si el toro de Lidia es de otro planeta, pues el maltrato y la tortura que ejercen ellos sobre estos animales debería ser de otra galaxia, de hecho es de otra galaxia. Y bueno, ya que me vas a permitir decirlo, que se vayan a la mierda. Muy típico tuyo. Muchísimas gracias. Pues bueno, si algo ha quedado claro hoy es que esta es una lucha de David contra Goliat desde el punto de vista económico. Mientras que en el lobby taurino se nutren de cuantiosas subvenciones públicas y privadas, en el movimiento antitaurino trabajamos sin apenas fondos desde el voluntariado y el trabajo altruista por los animales. Sin embargo, aunque esta lucha es desigual, nuestra determinación es inquebrantable. Y como David sobre Goliat, venceremos. Ya estamos venciendo. Las cifras así lo demuestran. Pero no nos durmamos en los laureles. Como dice José Enrique, es hora de que el movimiento antitaurino se profesionalice, que estudiemos, que conozcamos la ciencia, que nos aprendamos los datos que José Enrique nos proporciona y que seamos cada día mejores. Es hora de que nos unamos, que nos organicemos y determinemos una estrategia en común. Porque cuando lo hemos hecho, por ejemplo la UNESCO, hemos triunfado. Desde este canal de YouTube contribuiremos a ello, contad con ello. Pues mientras el lobby taurino es respaldado por los grandes medios y por esos políticos serviles y cobardes que hemos estado comentando, el movimiento antitaurino es silenciado y criminalizado por esos mismos medios y políticos. Y esa es la razón de este canal de YouTube, Animales con Derechos. Debemos tener voz propia. Los animales deben tener voz propia. Y para ello necesitamos tu ayuda. Te pedimos que si te ha gustado el contenido de hoy, le des a me gusta, te suscribas al canal y compartas este programa con quien le pueda interesar. Porque cuanto más crezcamos como canal, más fuerte alzaremos la voz de todos los animales. Y menos nos podrán acallar. De tu mano somos Animales con Derechos, uniendo causa, conectando derechos. Hasta pronto.